Pueden tomar asiento, por favor. A esta hora queremos saludarlos a ustedes que nos acompañan desde esta sala Delia Zapata, pero también a todos aquellos que nos acompañan a través de las plataformas digitales de la Presidencia de la República. Ahora conoceremos a los nuevos miembros y a los integrantes del gabinete del Gobierno del Cambio. Por eso queremos darles un saludo e invitarlos a irse poniendo de pie a medida que los vayamos mencionando. Pues a esta hora saludamos al señor Ministro del Interior, doctor Armando Benedetti. También recibamos con un fuerte aplauso al señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Pedro Arnulfo Sánchez. Seguidamente, al ministro de Minas y Energía, al señor Edwin Palma Vega. También a la señora ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la señora Lena Estrada Añocasi. También queremos recibir de manera calurosa a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanay Kadamani. También a la señora ministra del Deporte, la señora Patricia Duque Cruz. También queremos recibir con un fuerte aplauso al señor ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero. Seguidamente al embajador de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita, el señor Ryan El Barkashi Abu Trabi. Por supuesto, un aplauso para la embajadora de Colombia en Qatar, la señora Odette Gidi. También un saludo fraternal al señor director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, al señor Jorge Arturo Lemus. Y por supuesto, un saludo a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Angie Lisset Rodríguez Fajardo. Este es el nuevo gabinete del Gobierno del Cambio. Un aplauso para cada uno de ellos. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Saludo al gabinete ministerial, las directoras, directores, funcionarios de gobierno y sus distinguidas familias, organismos de control presentes, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, embajadores de Colombia en el exterior, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, congresistas de la República, lideresas, líderes de las comunidades indígenas y autoridades étnicas, directora del Centro Nacional de las Artes, Teatro Delia Zapata Olivella, Xiomara Valentina Suescungaray, integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional de Colombia presentes, medios de comunicación en general a todas y todos los aquí presentes. La intención de este acto inicial, con toda sinceridad se los cuento, era posesionar a los ministros, pero aún les faltan procedimientos. Este es un estado lleno de procedimientos, formalidades. Se ha hecho para no gobernar. Entonces,
estamos en ese proceso, creo que ya Nadia es la primera que está completa, ¿cierto? Deberíamos posesionarla de una vez en el acto, aprovechando el tiempo. Yo lo había pedido antes, así que para que me traigan el juramento. Ya lo traigo, señor presidente. ¿Vale? Estaba en el Colón, no, ustedes dejémosla en el Colón, que es más elegante, más elegante. No me adelanto. En el Colón va a presentarse la ópera La Vorágine. Podía verla, pues no. Como no pude ir a ver a Andrea Bocelli, ahora sí vamos a poder ir a ver La Vorágine, que cumple 100 años como novela, que es, digamos, con 100 años de soledad, nuestras grandes obras universales. La Vorágine cuenta la esclavitud. En tiempos recientes, en la selva amazónica, la violencia, y 100 años de soledad también. En 100 años de soledad cuenta la masacre en las bananeras en alguna parte. Y los 100 años de soledad son los 100 años de la violencia, y los 100 años de la vorágine, que también son los 100 años de la violencia, problema endémico de Colombia que no logra superar. Hay un hermoso debate sobre las estadísticas de homicidios, contar cómo se cuentan los muertos. Muy interesante, pero mal planteado por la oposición, como casi todas las cosas que ha planteado, casi no plantea. Se dedica a gritar histéricamente para impedir los debates que la nación necesita, como en este momento está ocurriendo con la reforma a la salud. Este gabinete tiene que ver con estas circunstancias. En términos generales, aquí hay parte del que será el nuevo gabinete. Aún no se han cambiado todos y todas las ministras que vamos a buscar. Tiene unos objetivos, unas finalidades. Uno es que el programa, en sus 10 puntos fundamentales, tiene que cumplirse. El programa no es todo el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es una obra que trae de lo antiguo, de lo actual, que propone cosas hacia adelante, que es a veces caprichos de uno u otro congresista, de uno u otro ministro, y entonces un libraco tan gordo que siempre se encontrará que no se cumple, porque es demasiada la retórica que ya está, y porque el Estado tampoco está acostumbrado ni a planificar ni a cumplir lo que se planifica. Y no aborda en esos libros y en esas leyes lo fundamental. Por ejemplo, el Estado de Colombia, que no el gobierno y no el gobierno actual, se comprometió en un acuerdo de paz con la FARC y con el país, y declaró unilateralmente ante las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, una serie de puntos que están consignados en un documento público que pocos han leído. Ese documento público establece unos objetivos del Estado, unos compromisos. La declaración unilateral de Estado es algo más que la Constitución. Estoy esperando las sentencias de la Corte Constitucional al respecto, porque pueden ser muy interesantes, porque es la primera vez que se habla de ese tema. Nunca en la historia de Colombia, y ni desde la Constitución del 91, habíamos establecido, lo hizo Juan Manuel Santos siendo presidente, puso su firma allí, una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Tan desapercibido apareció el tema que yo la verdad no me enteré sino hasta cuando fui presidente. Y entonces me pregunté, bueno, ¿en qué consiste una declaración unilateral de Estado? ¿Eso qué es? Porque no es una ley, no es una reforma constitucional, no es un decreto presidencial. Entonces, ¿qué es eso? Y resulta que es más que un decreto presidencial, más que una ley y más que la Constitución de Colombia. Por eso espero la declaración de la Corte Constitucional a través de sus fallos al respecto, porque es inédito.
Significa, en mi opinión, porque así ha sido la doctrina jurídica internacional, que no la nacional, que una declaración unilateral de Estado es supraconstitucional. Es decir, que ni cambiando la Constitución con temas contrarios a la declaración, se podría cambiar la declaración. Y entonces, esa importancia que alguna vez se pudo determinar frente a un caso concreto en el mundo, que fue los ensayos nucleares de Francia en islas del Pacífico, y que por la oposición mundial que despegó y de su propia sociedad, porque lanzar material radiactivo, sea el agua, sea el aire, pues es un tema de preocupación desde Nagasaki de la humanidad. Como ya han aparecido nuevos temas, un tema global, no hacer más ensayos nucleares. Y Francia los estaba haciendo. Pues Chirac, creo, decidió declarar unilateralmente ante la humanidad, a través de Naciones Unidas, que no iba a hacerlo más. Y a algún presidente francés se le ocurrió que eso no importaba y que iba a hacer otro ensayo. Inmediatamente se ofició de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los tribunales internacionales de justicia en La Haya para empezar a procesar al Estado francés por incumplimiento de la declaración. Esto no se sabe en Colombia, no se lo han contado, ni pública ni privadamente. Nosotros hemos sido los primeros en tratar de decirle a la población, oiga, lo que firmaron en esas páginas es absolutamente importante y entonces tenemos que hacer un ejercicio de cumplimiento, cumplir la palabra, empeñada, decíamos nosotros. Cumplir es un tema que en Colombia, en la política, no aparece como una palabra corriente. En Colombia no se cumple. No cumplen con quienes firman la paz, los matan. No se cumple con el pueblo en las campañas presidenciales, los engañan. No se cumple entre las personas mismas en los acuerdos, incluso hasta de comercio, que se realizan. Hay que llenarse de abogados para pelear en tribunales a ver si se cumple. E incluso cuando se va a un pacto judicial, tampoco se cumple. El incumplimiento de la palabra es un generador de la violencia. Y aquí estamos ante una materia grave que cojo como ejemplo. Ni más ni menos que la declaración unilateral de Estado hecho por el Estado colombiano a través de su jefe de Estado, porque hay que subrayar que ahí es un jefe de Estado, Juan Manuel Santos. Obligatorio para todas las ramas del poder público. Y si no lo creemos, probemos. Porque yo lo dije una vez, mis funcionarios son muchísimo más moderados que yo, y entonces a veces me convencen que el Estado colombiano le incumplió el proceso de paz a las FARC y que de ahí deriva la actual violencia. La pueden mirar en Petro, pero no importa, la historia es la historia. Estamos cayendo en violencias, en retornos de personas a las armas y a los fusiles de una manera muchísimo más degradada que antes, porque las fases de la historia no se repiten, nunca se repiten, lo enseñó el maestro Heráclito, nunca tocarás el mismo agua con el mismo dedo, nunca, jamás. Luego la historia es así, como el agua, fluye, luego nunca la tocarás dos veces. Y en esa medida nuestras violencias son cada vez más degradadas, cada vez más disuelven cada vez más la sociedad colombiana, el Estado, la nación. Vamos hacia una posibilidad que nosotros tratamos de evitar en este gobierno, que es la disolución. Lo que hay en el Catatumbo no es un ensayo de un decreto de conmoción interior por jugar. No es que a Petro no le gusta sino esos decretos, entonces, porque no es demócrata, diría la prensa, y soy muy demócrata,
Si no somos eficaces, perdemos la frontera. Y ya no estamos en un problema de orden público interno. Estamos en un problema de soberanía, cuyo Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, no es ni siquiera el de la conmoción interior, es el de la guerra. Estado de guerra lo llaman ahí, que nunca hemos usado. Pero cuando está en peligro una frontera con armas, hacia allá nos acercamos y no somos capaces de cumplir. Y por eso el incumplimiento de temas como la Declaración Unilateral de Estado, ¿por qué se incumplió? Porque no hay reforma agraria. Nosotros hemos llegado a adquirir, coger 500.000 hectáreas, pero son 3 millones. Y hemos entregado 150.000 en todos esos procesos y trámites que leyes y normas anteriores dejaron, y el Congreso no quiso cambiar las normas. Lo dice la Declaración Universal de Estado, y se reformarán las normas que permitan su cumplimiento. Pues en reforma agraria, Catherine y sus amigos no dejaron que eso se discutiera siquiera en el Congreso. Cumplimos la Declaración Unilateral de Estado, la incumplimos. Como Estado, cuando hablo en plural no me refiero al gobierno, que tiene la voluntad puesta en ese empeño, sino al Estado como tal. Y si vamos a la transformación del territorio, ministra de Transporte, que aquí presente, nueva ministra de Transporte, mañana nos contará si el estudio de la carretera del Catatumbo existe y en qué nivel. Porque miren cómo es eso de la transformación del territorio, al cual, segundo eje del acuerdo con la FARC, pues el Estado colombiano se comprometió. Preguntemos cómo está el metro elevado de Bogotá solamente, y di algo crítico a ver qué te pasa en la prensa. Estamos ante un business muy berraco, porque no van a disminuir los tiempos de viaje en la ciudad de Bogotá cuando se termine la obra y se use. No sé cuándo era, pero cuando eso pase, no disminuyen los tiempos de viaje en toda la ciudad de Bogotá. No sirve para eso, es para otra cosa. Pero mira la prensa cómo reaccionaría, y ahora pregúntale a la prensa cómo reacciona si no hay estudios de la carretera del Catatumbo, o están en un nivel inutilizables. ¿Y por qué no hay estudios de la carretera del Catatumbo si sabemos lo que es la frontera, que hay una enorme zona de producción de hoja de coca en la frontera, que hay miles de armas ilegales y gasolina ilegal y pasos ilegales y contrabando ilegal en la frontera, que hay una binacionalidad en la frontera, y que para juntar esa frontera con una carretera que nos traiga hasta acá, pues hay que hacer la ampliación de lo que era Gamarra Ocaña, sin corrupción, que nunca hicieron más allá, porque más allá empezaba la población del Catatumbo. Les interesó solo el negocio, el business, Odebrecht y Sarmiento, en el tramo Gamarra Ocaña, y más para allá ni un metro de pavimento. ¿Por qué? Porque eran los campesinos, era la zona productora de hoja de coca, porque si una carretera del mismo tamaño nos hubiera llevado a la frontera, esa zona hubiera dejado de ser de hoja de coca, hubiera dejado de ser de violencia, hoy sería incluso un paraíso turístico de Colombia, y una frontera fuertemente defendida, incluso por su propia población. Pero no está la carretera del Catatumbo en los archivos del Estado colombiano, o está de una manera, ya la ministra no lo dirá mañana, que le pido que lo haga. Porque ahí ustedes entonces descubren en la práctica por qué hay territorios abandonados y violentos, y por qué se incumplió el acuerdo de paz con la FARC. Porque lo mismo puedo preguntar en el litoral nariñense, lo mismo puedo preguntar en el cañón del Micay, lo mismo. Y claro, pueden decir, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Claro, no podemos hacer una carretera en 2 años y medio, pero la pregunta es válida. Y es porque
no gobierna el pueblo, sino la burocracia. Entonces te van diciendo, sí, estamos estudiando, y cuando llega el momento, no estaba el estudio. Porque había cuotas de corrupción al interior de largo aliento dentro de la burocracia estatal que realmente toma decisiones es en función del gran capital y no del pueblo colombiano. Por eso la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno. Y ese es uno de los objetivos fundamentales. Claro, nos dirán, no, pero el Congreso tampoco los va a dejar, no, las Cortes no lo van a dejar. Bueno, el Estado colombiano no está hecho para construir un Estado social de derecho, es decir, justicia y en el fondo oportunidades a la totalidad de la población, no a un grupo minoritario. El Estado sí es capaz, con el dinero público de toda la población, a abrirle oportunidades al grupo más rico de la población. Eso es facilísimo para el Estado. Por eso está hecha la vía Ocaña-Gamarra. Doble calzada, no tiene un hueco, creo. Pero ¿por qué no está hecha la vía Ocaña-Tibú? Porque el Estado no es para los pobres, sino para el business, los grandes negocios. Para eso sí. Y entonces nos dirán, ¿y qué hace un gobierno progresista en medio de un Estado que no es capaz de crear un Estado social de derecho? Y el Congreso se atreve, ya el hijo del jefe paramilitar Tobar, impide que ya no fue suficiente el pasado, ahora no es suficiente el que el pueblo colombiano quiera una reforma a la salud y pueda existir una red pública hospitalaria decente, unos puestos de salud decente y unos médicos pagos por el Estado que puedan ir donde la viejita o el viejito, allá en esos pueblos del Cesar, que dijeron que iban a defender o que enterraron en cementerios. ¿Por qué? Entonces el Estado no es el Estado social de derecho. Y entonces ustedes también aquí tienen una connotación específica que quiero resaltar. Ustedes reflejan, no todos ni todas, movimientos sociales, más que partidos políticos. Diversidades de la sociedad colombiana. Un poco la transmisión del Consejo de Ministros pasado, que fue creo que un buen cabezazo, mostró la intención de construir un gabinete homogéneo ideológicamente al estilo del siglo XX y yo me resisto a hacerlo. No me gusta la homogeneidad, porque Colombia no es homogénea. Y en esa medida el gabinete sigue siendo heterogéneo. Pero allí uno de sus ejes centrales es el movimiento social. Por eso, por primera vez en la historia le pregunté a la ministra del Ambiente, a punto de posesionarse, si tenemos datos de un ministro indígena en la historia de Colombia. No sé ustedes si alguien nos recuerda. Puedo equivocarme, pero no es una anécdota. ¿Cómo es que los pueblos que habitaron aquí durante 10.000 años, 20.000 años, según lo que hemos encontrado en Chiribiquete, el inicio del arte en el mundo, en la primera tierra, dicen algunas investigaciones, que surgía del mar, que era el escudo guyanés, en un momento en donde no había selva, en donde la gente andaba por praderas, por allí, y eran artistas. Esos son los verdaderos fundadores de Colombia. No se llamaba así, obviamente, Colombia. ¿Cómo es? Nosotros siempre nos gusta tener nombres de conquistadores, no de libertadores. Eso fue lo que me pasó
en el Salón de los Libertadores del Palacio Líbano, que creo que su cuadro todavía no está ahí colgado. Lo quitaron. Lo primero que hizo Peñalosa fue quitar el cuadro de Bolívar y poner el cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada en el salón. Y yo digo, pero ese mensaje, ¿qué significa? ¿Qué significa en nuestra historia? O sea, que el alcalde quería que no hubiera liberación, libertad y democracia, sino que era mejor seguir siendo gobernados por una élite castellana sanguinaria, conquistadora. Bueno, ese es un debate que dejamos para Bogotá. Lo cierto aquí es que creo, no equivocarme, tenemos la primera ministra indígena de la historia de Colombia. Heredera de esos ancestros que hace 20.000 años ya pintaban arte, mucho antes en la historia, mucho antes de la historia, porque ya ahí ese mundo no es propiamente histórico, estaban aquí. Y usted es descendiente de ese mundo, y todos, porque al final terminamos mezclados, bien mezcladitos que estamos, y todavía no lo reconocemos. Pero ahí está uno de los pilares y uno de los movimientos sociales más fuertes de la actualidad colombiana, el movimiento indígena. A pesar de sus divisiones, etcétera, no es por nada que esté usted ahí, al frente de una responsabilidad que es cuidar la vida, cuidar la tierra ante la humanidad toda. Porque es bueno que se sepa en el mundo, no solo aquí en Colombia, es que hemos puesto al frente del cuidado del corazón del mundo, donde arranca la selva amazónica sin la cual no se puede vivir en el planeta, a una heredera de los ancestros más antiguos de este territorio, a una líder del movimiento indígena colombiano. Y también nos acompaña Carlos Rosero. No está a nombre de un grupo político exclusivo, digamos, ni de una región determinada, que obviamente lo está, sino de todos los pueblos negros de este país. Y estamos hablando de los pueblos indígenas, de los pueblos negros en plural, para que también esa voz se escuche en la sinfonía de un gobierno, que no debe ser gritería, sino sinfonía. Es ahí el problema de lograrlo. Un coro así como el que tienen atrás, que suene chévere. Sonar chévere en el pueblo. Tienen a un dirigente obrero, ¿cierto? De los duros del sindicalismo independiente de Colombia en su época, de la Unión Sindical Obrera, que además es uno de los fuertes sobre los que se constituyó una organización del pueblo trabajador golpeado, ni más ni menos asesinaron 3.000 sindicalistas, la mayoría en Urabá, pero en muchas otras partes, 200 en los cultivos de palma africana del sur del Cesar, entre esos muchos amigos míos, lo vi en muchas regiones de Colombia, pero aquí están. Y entonces los pueblos negros, los pueblos indígenas, las organizaciones obreras, el estudiantado está representado aquí por lo que vi en la prensa por nuestro ministro de Educación. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. Usted no se preocupe porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí. Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis hechas por otros. Esa es la diferencia entre la derecha
y la izquierda, espero, hay que izquierdistas también tramposos. Eso no hay que ponerle la barrera, pero indudablemente que el ministro de Educación sea capaz de hacer el esfuerzo entre el tiempo poco que queda de preparar una tesis y de enfrentarse para defenderla es supremamente importante. La próxima pasa, porque si no, ahí sí se la ve conmigo. Trabajo garantizado, no se puede garantizar trabajo sin alta productividad, y le dejo esa tesis. En fin, la presencia de movimientos sociales aquí, no voy a referir a cada una, tiene como función el preparar la gran movilización social colombiana. Porque los mensajes que están dando es que el voto del año 2022, como la declaración unilateral de Estado, son motivo de burla. Otra vez, la tesis de que incumplir es la idiosincrasia del gobierno y el Estado en Colombia. Y eso no puede ser, porque eso nos arroja de lleno a la violencia y a la disolución nacional. Y nosotros somos los portadores de la Constitución del 91, por tanto de la unidad nacional en su diversidad y por tanto del proyecto más poderoso para articular no solo el corazón del mundo, la diversidad colombiana, sino la de América Latina, el Caribe y la humanidad. Entonces aquí no nos podemos frenar, no podemos decir sí, qué pena, no pudimos, no, señores. La calle es otra vez el escenario. De la manera como sabemos hacerlo, pacífica, alegremente, pero contundente y multitudinariamente. Y si arrancan los pueblos negros y los pueblos indígenas, arranquen. Para mañana es tarde. Tocó ya. Y aquí está también otra serie de diversidades. Yanay, ministra de Cultura, que me deben una serie de cosas. El San Juan de Dios, aquí está la compañera. Iban a demoler la torre. Impedimos que demolieran la torre, pero yo no veo los médicos y las médicas en el San Juan. Y eso no es una obra de arquitectura, es que es el primer centro de salud pública de América. Lo quieren dinamitar para borrar de la memoria del pueblo bogotano y colombiano y latinoamericano la existencia de algo que se llama la salud pública, porque quieren business y negocios con la salud y la vida de la gente. Y lo hemos sostenido es porque queremos que esa memoria y ese corazón quede, pero no como unos ladrillos ahí tirados, muertos al final sin alma, sino como un cuerpo vivo de la salud pública para el pueblo de Colombia. Por tanto, ese hospital se abre o se abre, porque es la orden de la justicia y porque es la orden de la historia. Pero bueno, digamos, ¿por qué está el San Juan en la cultura? Bueno, tiene su razón de ser, porque es un patrimonio arquitectónico y patrimonio histórico, está en el Ministerio de Cultura, etcétera. Pero Yanay, obviamente por su nombre y por su pinta, pues es parte de sus ancestros, están ubicados en el Oriente Medio, como también nuestro embajador en Arabia Saudita, que espero que hable perfectamente el árabe, el Karachi. ¿Qué significa esos nombres? ¿Dónde está el papá y la mamá libaneses? Y aquí está, gracias, y aquí está Odette. Aquí pues le presento a Odette, que es hija de palestino, artesano del nácar. El nácar son unas conchas ahí, ya aprendí más o menos. Me tienes un regalo que no me lo pudiste dar, que es del pueblo palestino un Simón Bolívar
con un retablo de nácar. No, eres tú, ya no me acuerdo. Sí. Cuando llegue, lo que tú tienes es un nácar con la ciudad de Jerusalén que se lo piensa regalar al emir de Qatar. ¿Ya se lo dieron? Ah, muy bien. Entonces ahora vamos a recibir el Simón Bolívar aquí en Nácar, que es la interrelación entre un mundo árabe que también son nuestros ancestros, de todos, porque los árabes eran los marineros que llegaban en los barcos y eran los primeros que echaban al agua a ver si los indígenas le tiraban flecha, y después salían los de a caballo, que eran los castellanos. Los árabes se quedaron aquí. Por eso el pueblo caribe colombiano es en mucho árabe, en mucho. Y esa comunicación entre América del Sur y el mundo árabe, que a través de Colombia estamos tratando de construir, tiene unos objetivos, que es detener la masacre en el mundo, que es cruzar, incluso enriquecer a Colombia, porque si el verde verde se confunde con las arenas, nos complementamos. De hecho, no habría selva amazónica sin arenas del Sahara, ¿cierto? No habría agua de Bogotá sin la selva amazónica y sin las arenas del Sahara, pero tampoco habría arenas del Sahara si nosotros no les lleváramos la vida. Civilización en las arenas del Sahara. Y ahora tenemos que juntarnos por la paz, por el mundo. Aquí también hemos desplegado una enorme cantidad de embajadores afro en África, negros y negras, representando a Colombia en el Caribe y en África, porque Colombia es el corazón del mundo, no es la cocina ni el baño de Miami. Quítense eso de la cabeza. Nosotros no nacimos para ser baño de los mayamienses. Nosotros somos el corazón del mundo, así que en cualquier parte del mundo miramos de frente sin agachar la cabeza. Y no nos asusta ningún insulto, y si deja de ser insulto y es hecho, pues tampoco nos asustamos. Hablamos de tú a tú. Entonces, no hablo de Benedetti porque la prensa habla mucho de él. Entonces aquí la ministra del Deporte, que esperamos actividad física en los colegios. Ojo, la prioridad, actividad física en los colegios. Nuestro ministro de Defensa, que ustedes ya conocen también, es muy famoso. Es difícil hablar de política con militares en el gabinete. Y también sin militares en el gabinete, porque está al principio no deliberante y es difícil porque un gobierno es político, permanentemente está construyendo política pública, está defendiéndose políticamente, está convocando políticamente, política con P mayúscula, no con P de partido ni de politiquería. Colombia lo ha vivido varias veces, es la posibilidad de juntar ejército y pueblo, armas y pueblo, que significa que las armas no disparan al pueblo. Eso es lo que buscamos. Cuando las armas disparan al pueblo, no hay democracia. Estamos en otra cosa. Y Bolívar, que al final es el inspirador militar de Colombia, Bolívar lo dijo a la perfección. Maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo. Luego, este pueblo diverso, con todas sus maneras de pensar, de cantar, de sentir, etcétera, diverso con todos sus problemas complejos, a los que lo han llevado 100 y 200 años de soledad, sabe y siente, y lo hemos visto en el Catatumbo, sí que se ve ahora, que al final de todo confía que el Estado tenga las armas del pueblo y que las armas del pueblo protejan al pueblo. Entonces, en esa medida es simbólico, obviamente, hubiera podido seguir la tradición reciente,
No me gustó la tradición pasada, yo la sufrí. Pero esta es la experiencia de que la gente en los barrios, en los lugares veredales, en las selvas, vean su ministro de Defensa una posibilidad emancipadora, no represora. No está para reprimir, está para liberar, como fue Bolívar. Bolívar no construyó cárceles. Bolívar no se jactaba de mandar gente a la cárcel, aunque dicen que fusiló unos cuantos. Bolívar no fue dictador. Se le ofrecieron la dictadura y hasta la corona, pero lo rechazó. Bolívar al final se fue a morir triste como el leoncito viejo. Cuando llega el momento, se fue por la trocha del agua y se murió en Santa Marta, donde vamos a conmemorar los 500 años que no van a ser del primer conquistador, sino del primer libertador, que entre otras era Bencos Biojó, pero allí murió el libertador de América. Entonces, el general pues tiene aquí algo que retomar en la historia de Colombia, que yo mencionaba a Gustavo Rojas Pinilla, con todos sus defectos, aquí Oti los conoce bien, pero el general Rojas Pinilla es el general que le dice a Colombia hay que hacer la paz, y lo intenta hacer, no se queda en el discurso, y queda en el camino. Ya hizo bandera, pero no vuelvo a repetir lo de la bandera porque no les gusta. Pero el general Rojas Pinilla le dijo al pueblo de Colombia, el camino de matarnos entre nosotros no sirve. El camino que le sirve a Colombia es abrazarnos entre nosotros. Bien, aquí ya termino mi presentación porque hay que ir a ver la vorágine. Y les agradezco a todos su presencia aquí. Y ojalá este gabinete que se junta con el que está aquí abajo, que ya viene de atrás, más otros cambios que se van a hacer, entonces provoque lo que hay que provocar, que es básicamente cumplir y movilizar a la sociedad colombiana a que se cumplan sus derechos y sus libertades. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, señor presidente,